Bienvenidos todos y cada uno de ustedes al segundo estudio del escrito de Hebreos, el cual, como lo veíamos la semana pasada, se refiere probablemente a un tratado teológico sin autor que estaba dirigido a los que todavía habitaban en Jerusalén, judíos mesiánicos, creyentes en Jesús, y que tiene tanto que enseñarlos. Hoy vamos a tratar, el tema ¿quién vino? ¿Quién vino? Porque entendemos que en los primeros 6 versos, y hoy queremos llegar hasta el verso 6 de este tratado teológico de su primer capítulo, el escritor está hablando de alguien que vino a la tierra, de alguien que tomó una forma para servir y precisamente no dejará lugar a dudas de quién es el ser, la persona que vino. Vamos a orar para pedirle a nuestro buen Dios que Él pueda dirigirnos en este día. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por la oportunidad de estar nuevamente acá. Gracias, Señor, por este tiempo y ahora pedimos que nos guíes, nos ilumines y nos lleves a hacer las conexiones que tú has decidido hacer para nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada y a manera de introducción lo traigo. Vimos que este escrito, más que una carta, debe considerarse un tratado teológico y empezamos los primeros 2 versículos con algunos conceptos como el de los días postreros, que se refieren a la época mesiánica, que significaba el Hijo o cuerpo de Dios. Y bueno, hoy queremos hacer un pequeño glosario de palabras que formaron parte de ese lenguaje del segundo templo, no solo en el Evangelio, pero especialmente en el Evangelio, sino también en mucha de la literatura judía circulante en ese espacio del siglo II antes del año cero hasta que el templo es destruido. Eh, es importante entonces entender y afirmar que este lenguaje del segundo templo religioso, en primer lugar, se recopiló en arameo y se conoce como el metalenguaje. Si nosotros no tenemos claridad sobre esto, y leemos desde la literalidad, nos vamos a perder la intención original del escritor, de los escritores del Evangelio con respecto a lo que está tratando de dar a entender. Y es que cuando se lee la escritura, debemos de tener en cuenta que en primer lugar es un libro que se escribió hace 2000 años en función del Nuevo Testamento, lo digo, y 3000 años en otra cultura, en un lenguaje desconocido al nuestro, pero también, y este es un dato muy importante, que la Biblia maneja una lectura contextual más que literal, es decir, ha de entenderse en función de lo que está ocurriendo, ha de entenderse en función de lo que las palabras significan en ese entonces. Hoy en día, nosotros al ir a la escritura, sin tener ese conocimiento, sin conocer la cultura, podríamos caer en el hecho de que al interpretar alguna literalidad no lo entendiéramos y seguramente esto es algo que este servidor de ustedes ha hecho, pero seguramente es algo muy común para nosotros los creyentes del siglo XXI. A la lectura que nosotros hacemos, y por eso quiero empezar con esta introducción, me gusta llamarla como la lectura o la visión hebrea del Evangelio, la visión hebrea de la Escritura, porque queremos tomar lo que está escrito en el Testamento de los Antiguos, en el Evangelio y tratarlo de entender desde su cosmovisión original. Pero vamos a nuestro glosario. En primer lugar, vamos a colocar ahí la palabra Hijo de Dios, que seguramente usted la ha visto en el Evangelio. En hebreo esto se dice Ben Elohim, mientras que en arameo se diría Bar Enosh. Y es una función de Dios, del cuerpo de Dios, para representar el cuerpo de Dios. Pero también se puede ver como el
Dios venido a la tierra. El Ben Elohim, o sea, el Hijo de Dios, es el Dios venido a la tierra. Y estas son las palabras que habla Jesús con Caifás en el Evangelio de Marcos lo vimos, pero también está en los demás evangelios, cuando éste le condena a morir por hereje, según él. El segundo término es el del Hijo del Hombre. Y este nombre teológico significa el heredero activo, es decir, el que viene a hacer heredar las promesas de Dios. Cada vez que usted vea el Hijo del Hombre, Jesús está hablando de su función salvadora en la tierra y de ser él quien estando acá podía decir o dar herencia a las personas, especialmente la herencia de la salvación. Luego encontramos la palabra Mashiach en el Evangelio. Cristo es seguramente como lo va a encontrar usted, pero el término hebreo es Mashiach y esto quiere decir alguien que es ungido para un propósito específico. Es decir, en el caso de Jesús, el ungido por Dios, el escogido por Elohim, por la plenitud de los atributos con ese propósito. No como una persona distinta, sino como una función. Y entonces decimos que los atributos de Dios, el Elohim, son una, ya vamos a ver qué significa Elohim también, pero son eh, partes o aspectos de un diálogo, de una forma, de una pedagogía escritural en donde se escoge un nombre específico para Dios venido a la tierra y este es Mashiach o Cristo como lo vemos. Luego está el nombre de Abba, que traducen el Padre. Y Abba en este metalenguaje significa las promesas no reveladas de Dios. El amor no revelado de Dios, la Torá y las promesas, estoy hablando porque no solo era una cosa, sino estoy hablando de esto como para agregar a la definición las promesas que Dios dejó en lo alto, la constitución del universo que regiría el universo mientras Dios mismo, Jehová en Jesús, estaba aquí en la tierra. El Abba es a lo que Jesús, es decir, Dios venido a la tierra, se subordinó. Es lo que dijo, esto es lo que tengo que cumplir, es lo que consultó, es lo que siempre tuvo como el marco de referencia, porque es lo que él mismo había hablado cuando estaba en el cielo antes de venir. Y luego llegamos a la palabra Elohim. La palabra Elohim es una palabra por demás curiosa, es una palabra muy interesante porque es una palabra compuesta que viene de la raíz el, quiere decir poder, pasa por la palabra Eloa, que esta probablemente sería la forma más cercana de decir que es la idea latina, castellana que se tiene de la palabra Dios como la divinidad, mientras que Elohim tiene varias acepciones. En primer lugar, puede referirse a Dios. Cuando se refiere a Dios, está hablando del conjunto, de la totalidad de los atributos divinos de Dios, es decir, todos los poderes de Dios que se reflejan especialmente en el atributo del amor. Cuando usted encuentra en la Biblia muchas veces la palabra Dios, es esta palabra Elohim. Sin embargo, pensamos que dependiendo cómo se lo interprete, se lo ha querido leer y hay muchas porciones. Yo le invito a usted a, a ver la porción de Bereshit o de Noah del año 2021. Allí explicamos esto de una mejor manera. En segundo lugar, la palabra Elohim también puede ser aplicada a humanos. Y cuando es aplicada a humanos, podrían leerse como jueces, como príncipes, como personas principales. Sin embargo, dentro de esta misma aplicación, la palabra Elohim también se aplicó a seres espirituales que nosotros conocemos como ángeles, pero que en la escritura se llaman malachim, y malachim quiere decir mensajeros. Pero no solamente a los mensajeros, también se aplicó a objetos, es decir, toda cosa o persona que transmitía un mensaje de Dios también recibía el nombre de Elohim. Y esto es muy importante que nosotros nos lo aclaremos. Cuando alguien hablaba en nombre de Dios, cuando
Por ejemplo, un profeta venía y traía una carga profética para alguien. A esa persona se le podía decir que era un Elohim. Y en tercer lugar, la palabra Elohim sí tiene una connotación hacia las deidades falsas. Nosotros no decimos dioses falsos porque entonces diríamos que hay otros dioses, y la Biblia es muy enfática y muy clara en decir que solo hay un Dios, el Señor nuestro Dios. El Señor es uno. Por lo tanto, todo lo que no sea el Dios de Israel es una deidad, es una falsedad, y por eso lo decimos así, pero la Biblia también se refiere con la palabra Elohim a estas deidades falsas. Luego, otra para agregar a nuestro glosario, vamos a agregar cuatro palabras más. Está la palabra Yud He Vav He, que es YHWH, que en la Biblia de la Reina Valera se lo ha traducido como Jehová, mientras que en las Biblias de las Américas se lo ha traducido como Señor. Esta no tiene una pronunciación, por eso yo solo lo digo como Yud He Vav He, que son los nombres de las iniciales, pero me refiero normalmente a ella como Adonai. Esta viene del verbo ser o estar, especialmente en futuro, y en el Evangelio se conoce como Kyrios, es decir, Señor. Quizás por eso la Biblia de las Américas maneja ese lenguaje. Esto es importante tenerlo en mente cuando nosotros encontramos en el Evangelio la palabra Señor, que sepamos también que este es el atributo de la justicia, es como se conocía lo que muchos dirían el nombre de Dios. Luego llegamos a la palabra Yehoshua, que es el nombre de nuestro Salvador. Jesús no se llamaba Jesús, Jesús se llamaba Yehoshua, era su nombre. Quizás el, la comparación aramea era Yeshua, y quizás usted lo ha oído, pero el nombre original de nuestro Redentor era Yehoshua, que es el que traducen como Josué en la escritura, y que significa Yud He Vav He, salva, es decir, el nombre de la justicia salva. La frase las nubes del cielo se refiere a la forma rápida de ocurrir las cosas. Es decir, si alguien viene en las nubes del cielo o con las nubes del cielo, quiere decir que viene rápidamente. Y por último decimos la diestra de la majestad. Se refiere al cielo, a la vida eterna, a lo intangible, a lo celestial. Muy bien, vamos entonces ahora a retomar nuestra lectura en Hebreos capítulo 1, versículo 3, y empezamos de manera introductoria a decir que estos versículos tienen que ver con quién es este hijo. Ya ha dicho en el versículo 2 que ahora Dios nos está hablando por medio del hijo, que es la persona o la fuente de los mundos. Lo veíamos la semana pasada del mundo por venir y del mundo actual. Y entonces empieza a hacer una descripción de él, y es lo que queremos continuar con la semana pasada como referencia. Entonces vamos a Hebreos 1:3 y dice así: el cual siendo el resplandor, y yo le coloqué un sinónimo ahí, la gloria, el destello, perdón, de la gloria, es decir, peso, y la impronta de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación. Yo le puse ahí el concepto bíblico de purificación, como se dice esto ahora, lo vamos a explicar, de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, es decir, Yud He Vav He, en las alturas, es decir, en el cielo. Vamos entonces a explicar o a agregar una explicación a lo que significa el Hijo, porque es lo que está haciendo el versículo 3. Ya ha introducido el concepto en el versículo 2 y el versículo 3 lo está explicando, pero entonces necesitamos entender varias cosas. En primer lugar, señalamos que el resplandor o destello ha de entenderse como el reflejo que sale de la influencia de Dios, porque está hablando del resplandor o el destello de la gloria. La palabra gloria en hebreo es kabod y significa el peso de atracción de cualquier cosa a sí misma como una influencia. Pero cuando se habla de Dios, se refiere al único ser en el universo
capaz de atraer todos a sí mismo, como lo dijo él en el Evangelio de Juan. Entonces es ese resplandor, es esa introducción, Jesús venido a la tierra, porque estamos definiendo quién era el Hijo aquí en la tierra, es un destello, no es la gloria completa, porque si hubiera sido el peso de Dios completo, nos hubiera consumido. Y entonces él tuvo que tomar una disminución de su forma de Elohim, de despojarse de sus atributos y venir a la tierra. Es lo que está diciendo y tenemos que tener en mente que los lectores iniciales de este tratado teológico entenderían precisamente esto. Luego tenemos que hablar de que hay algunas otras formas de corroborarlo en el Evangelio. Y vamos a leer Colosenses capítulo 2 versículo 9, el cual dice así, porque en él, es decir, en Jesús, habita toda la plenitud de la divinidad, es decir, Elohim, corporalmente. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que esto es hoy y era antes de venir. En él habita corporalmente toda la plenitud, pero cuando él vino a la tierra, solamente podía venir como un destello. Por eso es que él se despoja de sus atributos para venir a la tierra habitada, por supuesto. Y es la corporeidad de Dios. Aquí estamos hablando de que había una corporeidad de Dios y vamos a hablar un poquito más acerca de esto más adelante. Pero quiero regresar a Hebreos ahora para comentar la palabra impronta. La palabra impronta quiere decir un grabado, una especie, por ejemplo, un grabado de un sello o un grabado de una escultura o de una moneda como una serigrafía de la sustancia. Es decir, Jesús es el destello, es lo primero de la gloria del Señor. Y luego hace sobre esta afirmación del peso de Dios, hace una construcción más y le dice que es la impronta de su sustancia. Es decir, es la grabación, es lo grabado, es lo impreso de la sustancia del mismo Dios, es decir, está hablando de esa función todavía disminuida. Imagine usted, para entenderlo, que hay una taza de agua y usted va a colocar una bolsa de té en esta taza de agua y que la esencia de esa bolsa de té pues va a hacer que el agua se convierta en esta bebida que nosotros conocemos como té. Bueno, el té, esa bolsa sería la disminución de Jesús que venía a permear el mundo completo. Y esto está en completa consonancia como hemos interpretado la Torá, como hemos interpretado especialmente cuando hemos leído Génesis capítulo 1. Pero me gustaría regresar ahora mismo allá para seguir ejemplificando esto y que quede claro. En el primer versículo de la Biblia encontramos que dice en el Reshit, o sea, Bereshit. El problema es que las traducciones ponen ahí en el principio, colocando la idea de que se hablaba de un comienzo de las cosas. Sin embargo, ahí dice Bereshit, es decir, en el Reshit o por causa del Reshit, es decir, por causa de, de esta impronta de esta bolsa de té, de este grabado, Dios, la plenitud de los atributos, creó los cielos y la tierra. Es decir, Dios lo creó. Dios creó todo lo que hay. La plenitud los crearon, sus atributos se fueron a hacer lo que Él les estaba ordenando hacer, pero era causa de del cuerpo de Dios, era causa de la impronta de Dios. Por esta misma razón nosotros entendemos que todas las cosas están sujetas a Él, porque Él sustenta todas las cosas con su palabra, la palabra de Él. Y esto nos está demostrando que el escritor empieza a introducir la idea que reforzaremos más adelante de que ciertamente vino una persona disminuida. Eso es lo que está diciendo. Vino alguien en una disminución y hace sospecha quién es.
pero va a aterrizar con el concepto de que realmente no nos hemos de perder, y esto es mucho más visible en el resto del capítulo a partir del versículo 6, pero eso ya no lo veremos hasta el 6 hoy. Pero lo que decimos es que se va a esforzar, este capítulo 1 se esfuerza en decir que vino alguien, pero no era cualquier alguien. Ese alguien que vino como siervo, era Dios. Entonces, también decimos que es muy importante con respecto al Reshit de Dios, que fue por causa de él que él hizo los mundos, el mundo actual, el mundo venidero y el mundo como era antes de la fundación del mundo que ahora tenemos. Eso quiere decir que hay una esencia, una chispa de Dios en todo el universo creado y que solamente Él es capaz de conocer el daño que este universo sufrió con la caída producida por el pecado. Por lo tanto, también es Él el único, no puede ser ningún ángel, no puede ser ninguna persona, Él es el único que podía, conociendo el efecto que el pecado devastador había tenido, el efecto devastador que el pecado había tenido en toda la creación, Él era el único capaz de hacer una corrección, de componerlo. Aquí decimos que hay un aspecto muy importante que hemos de conocer como creyentes del siglo XXI. Para el lector judío del primer siglo, la doctrina de que Dios tenía cuerpo, que lo hemos mencionado, antes de Jesús venir a la tierra, porque Jesús es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, la doctrina de que Dios tenía cuerpo, aunque ellos no le llamaran Jesús, era algo muy común dentro de la fe del primer siglo, tanto en la congregación judío-mesiánica de Hechos, como dentro de los grupos judíos, especialmente en su gran mayoría fariseos. En el judaísmo de la Edad Media, a partir del siglo XII, aparece la figura de Maimónides, y Maimónides haciendo una apología con respecto del cristianismo y con respecto de muchas citas bíblicas que realmente evidenciaban que Jesús era el Mesías, postula una creencia de que Dios es incorpóreo. Esta creencia empezó a permear el mundo judío hasta el día de hoy, de tal forma que a Dios se lo percibe sin cuerpo, se lo percibe como un espíritu muy a una idea griega y distanciado de pensadores antiguos como por ejemplo el rabino Akiva y muchos sabios talmúdicos que sí hablaban al respecto. Es este Maimónides el fundador, lo catalogamos como el fundador del judaísmo moderno como religión, quien introduce esto y muchos cristianos reaccionan pensando de la misma forma, pero el Evangelio y la Biblia ha enseñado, claro, hay que estudiarlo, hay que profundizar, de que Dios tenía cuerpo, de que cuando Jesús viene, viene en una forma muy disminuida de Él, pero que en Él habita y habitaba antes de venir corporalmente la plenitud de la deidad, la plenitud de lo que era ser Dios. También, en función del cristianismo, debemos de señalar que el cuerpo de Dios no es algo que se produjo cuando Cristo Jesús vino a la tierra, como se lo puede pensar. Por eso nosotros decimos que es muy difícil ver a Jesús como humano. Él tomó forma de humano, pero la corporeidad de Dios era algo que ya estaba. Él no fue engendrado como de un adulto a un hijo como nosotros lo conocemos, sino que Él es devenido, Él llega a ser porque ya existía como una, como un ser corpóreo. Sigamos en nuestro versículo. Quiero referirme ahora a la purificación de nuestros pecados, de la que habla el versículo 3 y quizás es imposible, es importante que lo leamos de nuevo. El cual siendo el resplandor
es decir, el destello, es decir, una disminución de la gloria de Dios, del peso de Dios, y la grabación, la impronta de la sustancia de Dios, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Eso me parece que se explica por sí solo, es decir, todo el universo depende de él. Lo que él le dijo a los animales es lo que los animales siguen haciendo, lo que él le dijo a la creación, a los árboles, a los minerales, es lo que siguen haciendo. Dice, habiendo hecho la purificación. Y aquí, de nuestros pecados por sí mismo, queremos entonces llegar a comentar esto antes de terminar de leer el versículo. Ahora, la purificación, ¿a qué se refiere? Muchas personas relacionan esto con un baño ritual que se encuentra en algunos libros del Pentateuco. Y la verdad es que la palabra da mucho más de eso. El baño ritual era el último de los pasos de la Torah, o la palabra Torah quiere decir volver algo competente. Algo competente es algo que es taor, y algo que no es apto es algo que es tamé. El problema es que las traducciones lo pusieron en función de lo que es puro y lo que es impuro. Y entonces nos da una sensación de suciedad o de limpieza, pero no tiene nada que ver con eso, sino está hablando de aquello que es apto para la santidad, aquello que es apto para compartir con Dios, y aquello que no es apto, que está deshabilitado para compartir con Dios. El pecado vino sobre la humanidad y la inhabilitó para ser apta de compartir una relación con Dios. La santidad de Dios podía destruirla, y eso lo encontramos en varios libros del Pentateuco, pero me gusta aquel ejemplo en donde Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Váyanse, mi ángel medio que va a ir de lejos, porque él sí no los va a perdonar. Claro, porque los ángeles no perdonan. Pero luego, cada vez que, por ejemplo, en el caso de Miriam, ella tuvo maledicencia y fue leprosa, como se conoce, realmente fue más que leprosa, fue Zaraat, fue la afección cutánea que ella tuvo. Ella tuvo que estar 7 días fuera del campamento, y en este proceso de estar fuera del campamento empezó su purificación, su proceso de Tahorá, que pasaba por entregar una ofrenda, pasaba por el destierro temporal y por supuesto pasaba por un mikve, es decir, un baño ritual, pero se lo tiene asociado solamente al baño ritual. Sin embargo, es todo el proceso. Y lo que sucede entonces, para adentrarnos un poquito más en esto, es que el pecado tiene tres efectos, o tiene tres formas de ocurrir en nuestra vida, lo que conocemos como pecado. Hay tres efectos, voy a llamarle según la escritura. Leemos Levítico 16:16 con algunas correcciones a las malas traducciones. Hará pues reconciliación, normalmente dicen expiación, por el santuario, dicen, como que tendría que hacer expiación por un lugar, pero eso no es lo que dice la Biblia. Por eso estoy corrigiendo. Aquí dice, hará pues reconciliación. La palabra es kapar, kippur, que viene a hablar de reconciliación hacia el santo, es decir, hacia Dios. Y era una función que el sacerdote tenía como tarea en el día de Yom HaKippurim. Él tenía que hacer una reconciliación hacia Dios, hacia el santo, porque el santo es Dios, a causa de tres cosas. En primer lugar, las inhabilitaciones de los israelitas. En segundo lugar, a causa de sus rebeliones. Y en tercer lugar, por todos sus pecados. Y luego también así hará con la tienda de reunión, que permanece ellos en medio de sus impurezas. Muy bien, decimos entonces que estos efectos son tres. En primer lugar, las inhabilitaciones. Esto es la palabra tuma en singular, tumot en plural, y se refieren a las acciones humanas que nos inhabilitan para tener contacto, o para estar en contacto con la santidad de Dios. Es un factor de separación. En la escritura hay varias inhabilitaciones, varias
impureza, si quiere usted asociarlo con algún nombre que es más común, pero que es incorrecto decir impureza, por eso yo prefiero decir inhabilitación. Hay varias, pero las más comunes son, por ejemplo, el contacto con un muerto, la falta del respeto a la dieta bíblica, las damas cuando daban a luz estaban inhabilitadas de ir al santuario si era varón por 40 días, si era mujer el doble, etcétera, etcétera. A ese tipo de cosas nos referimos. En segundo lugar están las rebeliones y esta palabra se dice pesha en hebreo y se define una rebelión como la desobediencia consciente a un mandamiento de Dios o el hacer conscientemente una prohibición de Dios. Podríamos decir que es quebrantar alguna de las competencias del carácter de Dios, algunas de las habilidades, de los rasgos del carácter de Dios. Entonces, por ejemplo, leer que hay que hacer algo y no hacerlo. No se me ocurre, por ejemplo, no robar es una competencia divina. Y la rebeldía sería decir adrede, bueno, pues a mí no me importa que Dios haya dicho eso, yo voy a robar aunque sea tiempo, voy a robar aunque sea un marcador en la oficina, voy a robar porque nadie se va a dar cuenta o lo justificamos de mil manera. Eso es rebelión porque va en contra de lo que está escrito. Y en tercer lugar, colocamos los pecados. La palabra hatá se refiere a los pecados no intencionales, pero que cuando se tiene la conciencia de que sea pecado, hay que pedir perdón. Por último, comentamos, regresando a nuestro versículo en Hebreos, la diestra a la majestad. Y lo decíamos en el glosario. Pero se refiere que una vez que Él ha completado su obra, terminó sentándose en las alturas, en el cielo, en la diestra de la majestad. Este es un eufemismo para no pronunciar el nombre Yud He Vav Hei. Por eso vemos que el autor es completamente judío. Me refiero a la palabra majestad. Es una referencia, por ejemplo, que dijera, el cielo me escucha. No estoy hablando de que el cielo como tal me escuche, sino que Dios me está escuchando. Así es majestad. Y la diestra pues se refiere al cielo, al trono. Sigamos con la lectura y vamos avanzando hacia el versículo 4. Y dice, de venido más excelente que los malachim o mensajeros, por cuanto recibió un nombre capaz de dar herencia más que ellos. Y aquí hemos sustituido lo que normalmente se dice hecho, porque Jesús no fue hecho o venido a ser, sino devenido. Quiere decir que el hecho de haber venido y el hecho de haber regresado le había a él, no como un mérito, no quiero hablar como un mérito, sino como una anticipación a lo que Dios iba a hacer. Entonces él iba a tener un nombre por encima de los mensajeros, de los ángeles. Y la pregunta que, bueno, hemos de decir que los ángeles o estos mensajeros, aquí llamados ángeles, eran enviados a leer decretos de la boca del Todopoderoso. Sin embargo, recordamos que estos días se está hablando por medio de del Hijo y ya veremos en un estudio posterior cómo el ministerio de los malajim, de los ángeles, pues funciona hoy en día en nosotros. Pero lo que quiero decir es que ¿quién puede tener un nombre o una excelencia o una distinción por encima de un ángel? Solo Dios. Él es mayor que Moisés, Él es mayor que David, Él es mayor que Salomón, Él es mayor que el arcángel Miguel, Gabriel, lo que usted quiera, porque Él es Dios. Muy bien, para probar el punto que ahora está hablando el escritor, va a empezar una serie de citaciones o de citas del Testamento de los Antiguos. Vamos a ver solamente el versículo 5 y el versículo 6. Pero lo que yo quiero que usted tenga conciencia es
cómo es que el escritor lo aplica a Jesús, la forma de verlo, porque es la forma de los creyentes del siglo I de ver a Jesús y de cómo ellos interpretaban el testamento de los antiguos. Así que, versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles, bueno, perdón, antes de realmente de pasar al versículo 5, solo quiero hacer un pequeño comentario con respecto al nombre que recibió el Hijo. Yo lo traduje, recibió un nombre capaz de dar herencia más que ellos, pero lo que encontramos en las traducciones, por ejemplo, dice, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. No, no tiene que ver que sea mejor el nombre. La palabra que ahí está, la palabra griega, viene de diáforos y lo que quiere decir es que él ha recibido un nombre capaz de dar herencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir capaz de dar salvación. Por eso es que el libro de Hechos, cuando Pedro toma la palabra y dice solamente en el nombre de Jesús hay salvación, es a lo que se está refiriendo. Me parecía un punto importante antes de pasar al versículo 5, pero ahora sí pasemos con toda confianza. Dice, porque a cuál de los malachim, de los ángeles, dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. Encontramos dos referencias del testamento de los antiguos aquí, que el autor quiere que nosotros certifiquemos de que nunca a nadie, aunque fuera el mayor de los malachim, ángeles, lo que usted quiera, seres espirituales, nunca nadie había recibido este nombre. En primer lugar, se están citando dos pasajes. Vamos a ver, en griego se lee, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero esto lo extrae el escritor del libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 7, y pienso que es bueno que vayamos a verlo. Y dice así, promulgaré el decreto. Me dijo el atributo de la justicia, Yud-Heh-Vav-Heh, pero es Dios mismo. Mi hijo eres tú. Yo, oh día, te he engendrado, y le coloqué ahí un sinónimo, subordinado. En primer lugar, tenemos que notar que está hablando el hijo. Él es el que está diciendo, promulgaré el decreto que me dijo Yud-Heh-Vav-Heh, pero no podemos pensar en dos entes distintos. Esta era una forma muy arcaica de hablar. Por ejemplo, algún sabio de Israel podría venir y decir, hoy me visitó Elías y Elías me dijo que Dios tenía una carroza. Y entonces cualquiera pensaría que este ser, esta persona creía en la reencarnación o lo que fuera. Sin embargo, lo que estaba diciendo es, hoy leí los profetas y en los profetas me encontré una carroza o en los profetas me encontré esto, me encontré lo que fuera. Esa es la forma de hablar de la Biblia. Por eso he dicho que tenemos que aprender a verla contextualmente. El Hijo, que es la función del cuerpo de Dios venido a la tierra, el que se disminuyó, el que es la impronta, el que es el reshit de Dios, el que es el cuerpo de Dios, pero disminuido al atributo de la salvación, Él está diciendo, voy a promulgar el decreto. Me dijo el atributo de la justicia, mi hijo eres tú, mi hijo eres tú. O sea, Él ha dicho un decreto. Tú eres el cuerpo mío. Es lo que le está diciendo. Tú eres mi cuerpo. Y luego dice, yo, oh día, no dice hoy. Hayom, dice en hebreo, sí puede leerse como hoy. Podemos decir, yo, hoy, te he engendrado subordinado, pero literalmente dice, Hayom, yo, oh día, el día, yo, el día, por eso leo, oh día, porque también quiero recordarle que la palabra Hayom, oh día, era una
era un nombre mesiánico, era un nombre del Mesías, así se lo veía en Israel. O sea, yo, oh día, yo Mesías, te he engendrado hoy. Ahora, la palabra Yeled en hebreo, que se traduce como de donde viene el verbo engendrar, un Yeled son dos cosas en la Biblia. En hebreo moderno, un Yeled solamente es una, es un hijo. Pero en hebreo bíblico, el Yeled son dos cosas. Sí se aplicaba a los hijos, pero también se le aplicaba a una persona que había sido subordinada, es decir, que se había puesto bajo la autoridad de otro. Por eso es que nosotros debemos de entender que la referencia aquí es que Dios mismo, pero no otro distinto, en su atributo de justicia promulgó un decreto y el decreto era para la función, otra función del mismo Dios, que también le llamó Odía, pero para esa función que le dijo, yo te he subordinado, es decir, a mi palabra, a lo que yo quiero hacer. Este salmo nos está enseñando que el mismo Jesús, que Dios mismo está dando forma a su venida, está haciendo el espacio teológico para que nosotros podamos entender cómo iba a venir, que fue Él que Él vino y su participación en este mundo. Por otro lado, la segunda referencia, mi hijo eres tú, volviendo a Hebreos 1:5, yo seré padre para él y él será un hijo para mí, es una referencia a Samuel 7:14, en donde dice precisamente esto, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y aunque hay una literalidad ahí de David para Salomón, él es autor aquí, está diciendo, mira, esto fue lo que pasó también con Jesús, por ser Jesús parte de la simiente de David. Leamos el último verso que vamos a leer el día de hoy, porque yo sé que nos hemos alargado un poquito, pero quiero terminar este último versículo y ya la próxima semana empezaremos con el 7. Dice así. De nuevo, cuando trae al primogénito, yo le puse la palabra principal ahí, al mundo dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Cuando leemos la palabra primogénito allí, pues pensamos en el primer hijo. Y cierto, eso es lo que quiere decir en castellano. Pero la palabra que el autor judío hizo entender a lectores judíos es la palabra Bejor. Y Bejor, aunque sí era un primogénito, no se refería al primer hijo necesariamente. Se refería al principal. Se refería al principal. Por ejemplo, en el caso de Abraham, antes de que nacieran sus hijos, su mejor era el Damaseno, Eliezer, o Lot en algún tiempo. El mejor es el principal de la casa y no necesariamente es genético. De hecho, por ejemplo, José, no Josué, José fue primogénito de la familia de Jacob sin ser el primer hijo. Sí fue primogénito de la mamá, pero no fue primogénito de Jacob. Y por eso este principal recibía la bendición porque era el que tenía la función sacerdotal para el resto de la familia. Entonces aquí lo que está diciendo es que cuando trae al principal a este mundo que está corrompido, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Y yo quiero hacer para terminar, una comparación realmente. Cuando Juan, el escritor del Apocalipsis, ve a uno de los ángeles y se asombra de lo que está ocurriendo, se postra. El ángel le dice, ¿sabes qué? Yo soy un siervo igual que tú. Nosotros nos vamos a postrar, a adorar exclusivamente a Dios. ¿Qué está diciendo el escritor? Es un momento de inflexión para nosotros. Él está diciendo que el que vino subordinado. Por eso no destruyó a la humanidad. El que vino y que dio su vida venía subordinado a una palabra, tenía una agenda
No convirtió las piedras en pan porque no era lo que estaba escrito. No se tiró del pináculo del templo como quería el Satán, no porque no pudiera, era porque no estaba escrito. Y lo combatió con las promesas, con el Abba. Dios vino subordinado y esta carta se está esforzando para que tengamos claridad en ello. Pero no te pierdas, le dice. Aunque vino subordinado, aunque algunos de los que están ahí en la congregación con ustedes lo vieron, comieron con él, lo escucharon, lo vieron morir, el que vino era Dios. Y nosotros nos atrevemos a decir que su majestad, el Rey de la Gloria, fue el que estuvo acá. Nosotros nos quitamos nuestra corona ante el Rey de Reyes si es que nos van a dar una. Nos quitamos la gloria que nos pueda dar el mundo o que nos pueda dar el hecho de servirle a Él o cualquier reconocimiento y tenemos que doblegar la rodilla y decir, ese es el nombre ante el cual toda rodilla se doblará. Algunos no lo harán gustosamente. Este servidor de ustedes lo hará y lo hace con todo el corazón porque hemos conectado que Yahushua, Jesús, es el Mesías, Él es Jehová, Él es el Dios Todopoderoso y a Él le rendimos la gloria. Este escrito de Hebreos registra como pocos, es decir, hay muchos escritos que registran la divinidad de Jesús, los evangelios. eh, Pablo tiene varios escritos donde tocará el punto, pero este escrito, el de Hebreos, en mi opinión, como pocos, nos habla de la divinidad de Jesús, de que entendamos su función salvífica aquí en la tierra, pero que no se nos olvide que Dios, sin dejar de ser Dios, fue el que estuvo en la tierra. Vamos a dejarlo acá. Yo quiero despedirme de usted, invitarle para el próximo viernes a las 8 de la noche, que lo hacemos en vivo. Visite nuestras redes sociales, comparta si le parece nuestros estudios. Estamos estudiando la Biblia y por supuesto, si tiene alguna duda, algún comentario, déjelo, escríbalo y estaremos tratando de ponernos en contacto con ustedes. No se olvide de darse una visita por nuestro canal de YouTube. Le enviamos un fuerte abrazo. Hasta pronto.